Pues lo primero es identificar a un animal que está obeso. Y es un problema relativamente frecuente, que muchas veces lo tomamos a risa, pero no es para tal, porque la obesidad reduce mucho la esperanza y la calidad de vida en los animales. ¿Qué hacemos para que un hámster esté en su peso? Hámster, que no olvidemos, tiene tendencia a la obesidad. Son animales preparados físicamente para aguantar épocas en la vida en las que hay más y menos comida. Por tanto, siempre que están en nuestras jaulas y, como os decía en la entradilla, tenemos comida rica en grasas, rica en hidratos de carbono, siempre a su disposición, corremos el riesgo de que coman en exceso, porque su organismo se prepara para comer mucho en unas épocas, para después comer poca en otras. Pero en nuestras casas jamás llegan esas épocas en las que el animal se alimenta menos o se alimenta poco. Y es muy fácil caer en la tentación de ponerle excesiva comida. Fijaos que los premios, si los ponemos en comparación al tamaño del animal, son excesivamente grandes. Es decir, los premios pueden estar, pero van a estar un determinado corto periodo de tiempo que el animal lo consuma y después lo podamos retirar. Porque si siempre lo tienen a su disposición, caerán en la tentación de comer demasiado y volverse excesivamente obesos. Y el segundo problema que nos solemos encontrar, que concurre siempre en la obesidad, es la falta de ejercicio. Porque estos animales en la naturaleza, hámsters, jerbos, todo tipo de roedores, son animales que son muy activos, que tienen que recorrer kilómetros en busca de su comida. Cuando los recluimos en jaulas, por muy grande que ésta sea, siempre se restringe su capacidad de hacer ejercicio. Por eso es importantísimo que tengamos alguna habitación de la casa preparada y puedan hacer un montón de ejercicio, porque al final se trata de comer equilibrado, pero también de hacer el suficiente ejercicio como para quemar lo que hemos comido. Pero vamos a las soluciones, porque todo este vídeo va para que podáis solucionar el problema de obesidad y que alimentéis bien a las mascotas. Por tanto, lo primero es dar una alimentación correcta. Vamos a eliminar estos premios llenos de semilla por una alimentación sana, que sin duda la recomendación es Alpha Pro, porque está balanceado, es una croqueta all-in-one donde todo lo que necesita está en el propio pellet. Riquísima en fibra, que va a hacer que los animales de por sí, por el hecho de alimentarse de un modo sano, empiecen a bajar de peso. Pero tenemos que combinar, como veis, con mucho ejercicio, como tenemos aquí a nuestro gerbo que no para. Hacerle una habitación o una jaula lo suficientemente grande como para que el animal no pare, que ande muchísimo, y cuanto más mejor. Un montón de elementos, como veis aquí, para poder hacer desde túneles, lugares a los que pueda trepar y subirse, casetas, distintos elementos que hagan que el animal ejercite en todo momento. Como veis, a nuestro amigo no para. O sea, realmente cuando se le da un ambiente enriquecido, es decir, con un montón de cosas donde poder hacer, refugiarse, esconderse, jugar, cuanto más, mejor. Y también tenemos otro pequeño truco. Cuando lo queremos soltar en una casa y lo queremos tener controlado, siempre controlado, podemos utilizar las bolas de ejercicio, que bien usadas son muy buen invento, pero digo, insisto, bien usadas, porque esto siempre se tiene que usar con vigilancia, donde vamos a poner al animal dentro, como vais a ver, y nos lo vamos a llevar a un patio completamente plano, donde podéis ver que él hace un ejercicio de modo controlado. No digo que sea lo ideal, pero pueden ser una solución para que haga ejercicio. Pues fijaos cómo nuestro amiguito se está devorando este premio. Alpha Pro es un alimento, en este caso que os muestro, para hámster, elaborado pues con todo lo que necesita y haciendo un extrusionado. Aquí podéis ver lo que es una extrusión a baja temperatura en la que se conservan todas las propiedades nutricionales del alimento que contiene. Hay algunas peculiaridades importantes que yo quiero que veáis del saco. En primer lugar, seguro que a algunos llama la atención el poco porcentaje de grasa que lleva. Esto es porque los hámster, muchos de ellos,
Fundamentalmente los hámsters sirios tienen tendencia a la obesidad, los hámsters rusos también. Por tanto, siempre hay que cuidar mucho que coman muy poquita grasa y además que hagan muchísimo ejercicio. Y si os fijáis, la proteína cruda que lleva, la proteína vegetal, porque todo lo que está aquí incluido es proteína vegetal, es de un 18%. No obstante, los hámster, además de animales granívoros, también son insectívoros. Muchos de vosotros ya lo sabéis porque lo hemos comentado en otros vídeos que os animo a buscar. Y entonces, ¿cómo hacemos para suplir estos alimentos, insectos que estos animalitos también deberían de tomar? Pues bueno, es fácil. Y de hecho pueden comer insectos, y seguro que habéis visto en otras marcas que hay insectos dentro de la bolsa. Nosotros no lo hemos querido hacer así porque no creemos que sea la mejor opción, aunque ellos pueden tomar alimentos, insectos deshidratados. Los insectos en su mayor parte son quitina, y la quitina en sí, la quitina como tal, tiene muy poco aporte nutricional para la alimentación de un hámster, y recomendamos dar proteína de origen animal más variada y en fresco. Eso lo podéis hacer con pequeños trocitos de pavo o pequeños trocitos de huevo duro, que vais a ver que además los hámsters se los comen muy bien y los podéis ofrecer incluso 2 o 3 veces en semana. Más importante incluso aún cuando los hámsters están en pleno crecimiento, cuando son babies y tienen que crecer. ¿Veis? Que hemos cuidado mucho ratios de calcio-fósforo, que son muy importantes en la nutrición, en los minerales añadidos, y que además es un pienso que es muy rico en vitaminas. Por tanto, en su conjunto y enriquecido, como os digo, con la proteína de origen animal, tenemos un alimento completo que junto con el ejercicio físico van a hacer que tengamos un hámster muy saludable, muy sano durante toda la vida. Es un problema tan frecuente este de que coman a sus propios hijos como toda la frustración que crea a su alrededor. Nos llegan multitud de mensajes, de llamadas, intentando averiguar el por qué que se ha hecho mal. Pues os voy a dar unas cuantas pautas que hay que evitar, unas cuantas pautas que hay que hacer y los motivos principales por los que lo hacen. Por tanto, prestad atención. 1. Cuando la cría ha nacido con algún tipo de malformación y la madre ve que no se comporta bien o que no es una cría viable, lo normal es que la va a comer para evitar que esa cría muera en el nido, genere un mal olor y suponga un problema para las demás. 2. Cuando la gestación no ha ido bien, han salido crías prematuras o incluso crías que no van a ser viables en el futuro. La madre las va a depredar también. 3. En ocasiones ocurren camadas exageradamente grandes. La madre no tiene capacidad láctea para llevar a cabo todo ese trabajo, todo ese proceso. Las crías que se van quedando atrás, lo normal es que también la madre las pueda depredar. 4. La presencia del macho, que siempre supone un estrés importante. En cuanto sepamos que esa madre está preñada, está embarazada, vamos a separar al macho a otra jaula donde no moleste, para que esté la madre en un entorno completamente tranquilo con sus crías a solas. 5. Si por cualquier motivo, estrés, que la madre no está centrada en lo que tiene que hacer, incluso las madres primerizas, paren crías por diferentes puntos de la jaula que no es el nido, es posible que deprede también sobre ellas, porque no las va a considerar como crías, como hijos de su propio nido. 6. Cuando la madre se encuentra débil, está en un estatus físico un poco deplorable, algo delgada, o se siente con ganas de comer o ha quedado con hambre. Es posible que también deprede sobre sus crías, prevaleciendo entonces la supervivencia de la madre antes que la de las hijas. Aunque vosotros veáis, y yo lo entiendo, esta acción de canibalismo, de depredación sobre sus propias crías, un horror, y puede ser así, en la naturaleza es algo relativamente frecuente. Por tanto, también entra dentro de las cuestiones o procesos que pueden pasar. Pero, ¿cómo evitarlo? Y ahí van mis cuniconsejos que tenéis que prestar mucha atención. Vamos a alimentar muy bien a la madre. A la madre hemos de darle proteínas de origen animal. Va muy bien que la alimentéis con insectos. Insectos de alimentación para reptiles, 2-3 diarios, le va fenomenal en esa época en la que tiene que producir mucha leche, mucha proteína de origen animal
y tiene que amamantar una camada grande. Las chinchillas y los degús son animales que necesitan una alimentación muy cuidada y muy especial. Y por eso vamos a empezar hablando de ellas, con la nueva gama de piensos naturalis. Una gama de pienso que es completamente natural y que para ellos es grain free, está libre de grano, porque es muy importante alimentar tanto las chinchillas como los degús con la menor cantidad posible de hidratos de carbono. Por tanto, fuera de las fórmulas, los granos, fuera de trigo, maíz o cualquier tipo de grano. Si paramos un poco los pictos de la bolsa, podremos ir analizando la composición, qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene esta gama Naturalis de Cunipic. Lo primero, el soporte dental. ¿Por qué? Porque todos los alimentos son naturales, son fibrosos, son materias primas que ayudan al desgaste dental. Como os hemos hablado, fundamentalmente son los senos de hierbas largas, abrasivos, los que van a ayudar a la mayoría de los roedores a ese mantenimiento del desgaste dental. Pero además, muy importante en chinchillas, pero más aún en los degús, el hecho de que no tengan azúcares añadidos. ¿Por qué? Pues porque, si bien sabéis, los degús, los azúcares, son muy perjudiciales para su salud. Les pueden volver diabéticos. Por tanto, nunca alimentaremos a degús ni con hidratos de carbono ni con frutas, pero asimismo también las chinchillas, porque los hidratos de carbono en ellas son muy contraproducentes para los problemas intestinales. Es decir, eliminaremos de la dieta los hidratos de carbono. ¿Pero qué contienen? ¿Qué es lo que sí contienen? Aquí lo tenemos. Está compuesto por 3 tipos de henos diferentes. Por un lado, el Timothy, que como sabéis tiene muy bajas cantidades de calcio, lo que previene la función renal de los animales que ya son adultos. Pero además también contiene heno ryegrass, que es muy palatable, muy verde, muy apetecible y que le da a la fórmula esa frescura y esas ganas por parte de ellos de comerla. Y por último, el heno de pradera multifloral, con más de 45 plantas diferentes que hacen que la dieta en su conjunto sea muy rica y muy variada. Pero además también tiene, evidentemente, como podéis ver encima de la mesa, ingredientes naturales que hacen que la fórmula sea variada y muy apetecible. Y por último, rica en flores y plantas, como estáis viendo. Me gustaría que pudierais enfocar para ver todas las plantas diversas que se incluyen, que hacen que la fórmula sea rica, florida, variada y apetecible. Al fin y al cabo, no solo que sea buena, sino que se la coman bien. Y siempre me gusta dar la vuelta para enseñaros un poco cómo se reparten los nutrientes dentro del donut, o lo que llamaríamos la fórmula completa del alimento. Como podéis ver, hay un 66% de fibra, que fundamentalmente está compuesto a base de todos los henos que ya hemos nombrado, henos variados. Pero después pasamos que también tiene una composición de un 15%, que es muy importante, en vegetales y legumbres, que nos van a dar sobre todo la proteína y muchas de las vitaminas en las cualidades que tiene esta fórmula. Si os fijáis, la cantidad de aceite vegetal es muy pequeña, solamente un 2,5%, lo que hace que la fórmula sea muy buena a la hora de que evita el exceso de grasas, el que el animal se engorde por el hecho de consumir esta comida, aunque si bien siempre es muy importante resaltar que estos animales tienen que hacer mucho deporte. Además también vitaminas y una variedad de flores y hierbas es importante porque terminan de corregir lo que es la fórmula en total y fundamentalmente las flores porque le dan un olor y una palatabilidad muy importante para que la fórmula sea bien consumida en su conjunto. Cabe reseñar, como siempre os digo, las cantidades diarias recomendadas en función del tamaño de la chinchilla o del degú, pequeño, mediano o grande, cuánta cantidad debe consumir por día. Y por último también el código QR que os va a llevar a una página web donde os vamos a detallar más específicamente todas las necesidades de estos animales y más trucos y consejos para la especie. Y dejando de lado degús y chinchillas, nos pasamos a hablar de los gerbos, uno de mis favoritos, y los hámster. La alimentación de ellos es precisamente en estos animales donde la fórmula naturalis sí que tiene grano, es la única referencia con grano y con una bolsa especial más pequeña. Aquí la tenéis.
La fórmula contiene todos estos henos variados que hacen que sea muy corrosiva para los dientes, es decir, que como sabéis que les crecen los dientes durante toda la vida, que la propia fórmula ayude a ir desgastándolos, además con el soporte digestivo, es decir, es una dieta balanceada para que las digestiones se hagan lo más correctamente posible, pero además, y muy importante en estos animales, no hay azúcares añadidos a la dieta.